¿Por qué baja el petróleo o el gas natural y no lo vemos en la factura? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y sobre todo muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. Mucha gente me pregunta que es intolerable, ven cómo baja el precio del petróleo, pero también baja el del gas natural y sin embargo no lo ven en su factura, no están recibiendo en su factura ninguna de las ventajas que aparentemente les muestra el gobierno, tanto en el precio de la electricidad como en el precio del gas o el precio de la gasolina. Vamos punto por punto. Número 1. El precio del petróleo está bajando, por supuesto, en dólares y es el precio spot, es decir, el que supone la compra marginal. Todos los precios son marginalistas. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? También el euro no se ha apreciado con respecto al dólar y por lo tanto en euros ya se pierde parte de esa bajada, porque claro, el euro ha perdido valor con respecto al dólar. Bien. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que el precio del petróleo es una parte muy pequeña del precio total que pagamos en nuestra factura. El precio del petróleo supone menos del 10% del total del precio que pagamos en la factura que viene, pues la distribución, la comercialización, los márgenes de refino, etcétera, y los impuestos. Número 3. Tenemos que entender que en Europa ha habido un gran problema de destrucción de capacidad de refino. Es decir, el crudo hay que refinarlo y las empresas de toda Europa, a través de las últimas decisiones medioambientales, etcétera, han estado reduciendo masivamente la capacidad de refino de nuestro entorno. ¿Qué es lo que ocurre, por lo tanto? Que cuando aumenta la demanda y hay más necesidad de refinar más crudo, resulta que tenemos menos capacidad y nos sale más caro. Además de que el acceso a crudo pesado, que es el que tiene un mayor componente de azufre y el que prefieren las refinerías para generar productos de valor añadido, pues resulta que es también menor y el coste de refinar aumenta. Bien. Número 4. Tenemos que entender, por supuesto, que los gobiernos aprovechan los momentos en los que baja el precio del crudo. ¿Para qué? Para subir los impuestos. Mis queridos amigos, aquí nos encontramos con lo que ha ocurrido nada más llegar al gobierno. Lo primero que ha hecho, subir el impuesto al gasóleo, subir el impuesto a la electricidad y subir el impuesto al gas natural. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, en el componente de pura materia prima de nuestra factura, efectivamente sí vemos una reducción. Pero los componentes que no tienen absolutamente nada que ver con la producción y absolutamente nada que ver con la actividad de las petroleras o las eléctricas, resulta que esos suben. Y como los impuestos son un porcentaje que además se añade de manera encadenada, es decir, por ejemplo, la factura eléctrica, generación tiene un IVA, más distribución, más transmisión, más, por supuesto, el impuesto eléctrico, más, por supuesto, los impuestos que están metidos dentro de lo que se dice que está liberalizado, es decir, el impuesto nuclear, el impuesto a la hidráulica. Es decir, la energía en los países desarrollados está diseñada para que sea una máquina de recaudar. A todos esos factores hay que añadirle otro impuesto escondido, que es el impuesto del precio del CO2.
El precio del CO2 se carga sobre la electricidad, sobre el gasóleo, sobre la gasolina, sobre el gas natural y, por supuesto, lo pagas tú y lo pago yo. Y además, en el caso de Europa, los estados recaudan más de 20.000 millones de euros en impuestos por este factor. Claro, muchos de vosotros diréis, bueno, pues entonces, gracias a que se recaudan más impuestos, entonces pagamos menos en otras áreas. No, resulta que estás pagando en todos. ¿Por qué? Veréis. Los impuestos medioambientales, por los que España recauda más de 20.000 millones de euros, todos los impuestos medioambientales se duplican. Por ejemplo, los estás pagando en la electricidad y los estás pagando en el gas natural y en el gasóleo. Los estás pagando en los distintos componentes de la producción de coches eléctricos, etcétera, y los estás pagando también en los distintos componentes de la producción de coches de combustión fósil. Tienes, por lo tanto, toda una maraña de impuestos escondidos por todos los lados que hacen que no solamente no pagues menos, sino que pagues mucho más. En nuestro libro La madre de todas las batallas lo llamamos los estados que se suben a la joroba del camello de la OPEP. Es decir, los estados lo que hacen es aumentar los impuestos cuando bajan los precios y por lo tanto se benefician tanto en los periodos de bajos precios porque a ti te cuesta más y en los periodos de altos precios recaudan todavía más. El periodo de muy poco tiempo en el que además se ha podido generar una mejora en el acceso a las materias primas necesarias, que es lo que han hecho los gobiernos también, limitar la oferta y limitar la minería y limitar el acceso a la producción. Por lo tanto, también eso aumenta los costes. Claro, si se reduce capacidad de refino, si se elimina capacidad de producción de aluminio, si se elimina minería de cobre o se prohíbe, si se prohíbe la minería de litio, etc., en realidad lo que está ocurriendo es que le está subiendo los precios a todos los consumidores. En el caso de la factura eléctrica, si ponemos todos los impuestos en periodos normales, hasta el 70% son impuestos y cargas reguladas. En el caso del gas natural y en el caso de la gasolina se mueve entre el 55 y el 58%, depende de los periodos. Claro, la realidad es que la razón por la que pagamos más, aunque los precios del petróleo sean los mismos, son que estamos estrangulando la capacidad de mejorar nuestro suministro y nuestra industria al reducir nuestra actividad, tanto por cuestiones medioambientales como por cuestiones regulatorias e intervencionistas, y además por la carga impositiva. Por lo tanto, pues sí, el precio del petróleo baja, pero la gasolina no baja tanto. Y además, como se van añadiendo impuestos que se van inventando cada vez, pues se van incorporando nuevos costes que no tienen absolutamente nada que ver con la producción, sea de gas natural, sea de electricidad o sea de petróleo y gasolina. Claro, si lo que queremos es un sistema en el que haya más electrificación, en el que haya menos utilización de combustibles fósiles, toda esa batería de impuestos que se carga a las energías fósiles debería servir para reducir los costes y para reducir los costes para los ciudadanos en la electricidad. Pero ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta? Nos hemos dado cuenta de que los gobiernos, cuando llega un periodo en el que aumenta el consumo de electricidad y baja el consumo de energías fósiles, entonces, ¿qué es lo que dicen? Me gusta esto. ¿Por qué? Porque eres un cliente rehén. Entonces resulta que el beneficio para el consumidor que vendría de la electrificación se destruye por la avaricia impositiva de los gobiernos. Es decir, cuando ven que recaudan menos por energías fósiles, se van a las renovables y te recaudan todavía más. Que no te engañen.